Shalom a todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Ania Arroyo de Melián y quiero compartir con ustedes un tema maravilloso que el Padre nos ha dado, que se titula Siendo de Yeshua, todo lo que nos suceda es para su cabot o para su gloria. Y este pasaje que voy a mencionarles a continuación es muy importante porque se trata de uno de los milagros más relevantes que hizo Yeshua. Y es una historia que si tan solo lo leemos y no nos involucramos en el contexto, si no nos ubicamos en el tiempo y espacio y si la observamos desde una perspectiva inadecuada, pudiéramos más bien estar pasando por alto muchos detalles que son importantes para nosotros y que de alguna forma están puestos en las escrituras para que seamos liberados de conceptos, de ideas, de un sistema de pensamientos, los cuales han dañado a muchísima gente en el transcurso de la historia. Y este es un tema que en lo particular me hace sentir muy identificada porque, como todos saben, yo pues de manera voluntaria desde hace 2 años hice pública la afectación que tuve con un cáncer y de la misma forma también he hecho público cómo ha sido mi proceso de recuperación. Y este es un tema que normalmente tendemos a irnos al final de esta historia, pero yo les invito a que hagamos al menos el intento de poder comprender ciertos detalles con la madurez, con la adultez que se requiere, tratando de sacar de nuestra mente esas telarañas religiosas para que podamos comprender todo esto desde la óptica o desde la perspectiva adecuada y podamos ser terriblemente sorprendidos, pero también profundamente liberados de palabras, de expresiones, de consejos, de ideologías, de versos de las escrituras mal interpretados y que pongamos en práctica la verdad que nos hace libres. Ahora, comienzo el tema con esto. Yeshua, ¿ya tú sabías que Eleazar o Lázaro, como lo conocemos normalmente, iba a morir? Yeshua responde, sí. Yeshua, tú dejaste que sus hermanas Miriam o María, como lo conocemos en otras versiones, y Marta pasaran por todo este proceso de sufrimiento al ver a su hermano Eleazar enfermo. Sí. Yeshua, tú permitiste que las hermanas de Eleazar tuvieran que ayudarlo, asistirlo, apoyarlo, cuidarlo, mientras él estuvo enfermo durante todo este tiempo. Sí. Yeshua, cuando fue la persona a enviarte el mensaje diciéndote que él estaba enfermo, intencionalmente decidiste quedarte 2 días más en el lugar donde te encontrabas, retrasando tu viaje a Betania. Sí. Yeshua, ¿permitiste todo esto cuando queda claro en las escrituras que tú amabas a Eleazar y a sus hermanas Marta y Miriam, sabiendo que eran tus amigos? Sí. Ahora yo quiero que nos quedemos con esto. Vamos a Yohanan o Juan 11 del 1 al 45. Vamos a ir leyendo, vamos explicando. Verso 1. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Eleazar de Bet-Iní,
Betania, la aldea de Miriam y de su hermana Marta. Entonces, estaba un hombre enfermo. Esta expresión implica que el hombre tenía mucho tiempo con una enfermedad. El hombre enfermo se llamaba Eleazar, que era de la aldea de Bet-Iní o Betania, la misma aldea de donde pertenecen Miriam y Marta, las cuales eran sus hermanas. Verso 2. Miriam fue la que ungió al maestro con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Y Eleazar, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces, este verso nos permite ubicarnos un poco más en el contexto y también nos permite entender que siendo Miriam la que ungió a Yeshua con el perfume y le secó sus pies con sus cabellos, y que Eleazar o Lázaro era el hombre que tenía un largo periodo enfermo, ellos tenían una relación hermosa y cercana con Yeshua. En aquella época existieron varias Miriam, porque este era un nombre común, y es por eso que Yohanan o Juan en su libro, él aclara que se trataba de Miriam de Betania, la hermana de Eleazar o de Lázaro. Y recordemos que cuando Yeshua le dijo a Marta en Lucas 10, 41, 42, Marta, Marta, te has preocupado y acongojado por muchas cosas, porque recordemos que ella estaba afanada con los quehaceres del hogar. Pero solo hay una cosa que es esencial, y Miriam ha escogido la mejor parte. Ella ha escogido lo correcto y no le será quitado. Porque Miriam estaba sentada a los pies de Yeshua, escuchando y recibiendo sus palabras. En el verso 18 de Yohanan o de Juan 11 dice que Bet-Iní o Betania estaba cerca de Yarushalayim, como a 15 estadios o a 3 kilómetros, porque aparentemente habían dos lugares con el mismo nombre de Bet-Iní, o que hemos conocido como Betania. Uno que estaba ubicado en una aldea de la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Yarushalayim, y otro lugar que tenía el mismo nombre al este del río Jordán, donde Yohanan el inmersor o Juan el Bautista realizaban las tevilot, las inmersiones o los bautismos. Entonces, la importancia de mencionar este detalle es que esta aldea estaba ubicada cerca de Yarushalayim, y por lo tanto esto denotaba un alto riesgo, un alto peligro por la atención que tenían los líderes religiosos que estaban en contra de Yeshua, que para ese momento estaba o había alcanzado su punto máximo. Betania, esta aldea ubicada cerca de Yarushalayim, era el lugar preferido de Yeshua para hospedarse. Continuamos leyendo. Yohanan 11 del 3 al 6. Dice, entonces sus hermanas mandaron a decirle, Maestro, mira, tu amigo está enfermo. Hay otras versiones que dicen, el que amas está enfermo. Sin embargo, llama la atención que no mencionan aquí el nombre de Eleazar. Continúo. Pero cuando Yeshua oyó esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim se glorifique por ella. Yeshua quería mucho a Marta, a su hermana y a Eleazar. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, ya se sabía que Eleazar era una persona amada por Yeshua y que era amigo de Yeshua. Entonces, debemos tener muy claro lo siguiente. Miriam no era cualquier Miriam.
en este texto se refiere a la hermana de Eleazar, la que ungió los pies de Yeshua con perfume y luego le secó los pies con sus cabellos. Marta era la mujer que estaba afanada con los quehaceres del hogar, mientras Miriam recibía la mejor parte de Yeshua. Eleazar tampoco era cualquier Eleazar, sino que era el amigo de Yeshua y a quien él amaba. Verso 4. Pero cuando Yeshua oyó esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim se glorifique por ella. Y esta es la respuesta de Yeshua para la persona que le transmitió el mensaje diciéndole que su amigo al que él amaba estaba enfermo. Y ese mensajero vuelve a Betania con ese mensaje, diciéndoles a las hermanas de Eleazar que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Elohim y para que el Hijo de Elohim se glorifique a través de ella. El verso 5 dice: Yeshua quería mucho a Marta, a su hermana y a Eleazar. Es decir, el libro de Yohanan sigue confirmando que Yeshua amaba a Marta, a su hermana Miriam y Eleazar, y que estas personas cercanas tenían acercamiento con Yeshua, tenían confianza y eran amadas por Yeshua. El verso 6 dice: sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, Yeshua no actúa conforme a lo que los seres humanos demandamos, a lo que los seres humanos queremos, esperamos, consideramos que es correcto, creemos que es justo, y menos a través de los caprichos que podamos tener en el transcurso de nuestras vidas. Yeshua actúa conforme a la soberanía de Yahweh, porque el sentido común en esta historia dice que si Eleazar es tu amigo, si de verdad lo amas, si sabes que está enfermo, si sabes que se está muriendo, entonces no tendrías que esperar 2 días más en el lugar donde estaba, sino que tendría que salir corriendo a socorrerlo, a ayudarlo, pero aún así Yeshua dijo: no, voy a esperar 2 días más. Y esto quiere decir que los verdaderos hijos de Yahweh, los estudiantes, los discípulos, los seguidores de Yeshua, podemos enfermarnos físicamente como cualquier ser humano sobre la tierra. Así como Eleazar, quien se encontraba mortalmente enfermo, Yeshua permitió que él sufriera, Yeshua permitió que él languideciera y se debilitara como cualquier otro mortal. Y esta es una lección que no podemos olvidar jamás. Sobre todo viviendo en un mundo caído que está plagado de enfermedades. La enfermedad es una prueba de la carne, porque lo que aflige el cuerpo aflige también la mente y aflige el ruaj. Pero la enfermedad no es señal de que Yahweh nos esté castigando o que esté molesto con nosotros o que hayamos hecho algo malo y entonces ese sea el castigo de Yahweh. Y esto pues a mí me lleva a reflexionar muchísimo, y una de las cosas que yo escribí en mi libro que le titulé La culpa del bien, que es mi historia sobre el cáncer de mama, es que deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿cuántos mentirosos, charlatanes, corruptos, delincuentes, violadores, asesinos o gente perversa en general gozan actualmente de buena salud, mientras que quienes nos enfermamos a veces terminamos siendo duramente juzgados, señalados
sobre todo en las comunidades religiosas, por causa de padecer una enfermedad. Y no pensamos que los niños, que incluso los animales y que las plantas también se enferman. Porque la industria religiosa y el sistema anti-Mashiach enseña que lejos de ayudar a las personas que realmente lo necesitan, más bien dan a entender que esas personas enfermas representan una carga, representan un fastidio, un gasto económico y por lo tanto es mejor hacerlas a un lado. Y quienes están sumergidos en esta industria y quienes han comprado este mensaje implícito son aquellos que, lejos de practicar el amor, el perdón, la reconciliación, la restauración de las relaciones, la sanidad, son los primeros que viven en la amargura, en el odio, en el resentimiento, en el rencor, en la frustración, y son aquellos que, hasta faltándoles un miembro de su cuerpo, son capaces de juzgar duramente a otro por su enfermedad. Y es por eso que Yahshua dice en Matillá o en Mateo 5, 29, 30, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti, mejor es que se pierda una parte de ti, que todo tu cuerpo sea echado en el Gehinnom. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala fuera, mejor es que se pierda una parte de ti, a que todo tu cuerpo sea echado en el Gehinnom. Y voy a decir algo, y yo espero que quienes escuchen este mensaje tengan la madurez para entenderlo, para poder comprenderlo, de verdad, esto lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach. Llegará el momento en que la enfermedad será la voluntad de Yahweh para algunos. Y en su soberanía, Yahweh cumplirá su propósito en el padecimiento que cada uno de nosotros tengamos que enfrentar. Y no estoy hablando de que obligatoriamente tiene que ser una enfermedad mortal. También puede tratarse de situaciones, digamos que menos graves. Por ejemplo, alergias crónicas, rinitis, dolores de cabeza, problemas de columna, dolores de rodillas, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente un padecimiento físico nos hace apartar nuestra mirada de lo terrenal, de lo temporal, de lo efímero y enfocarnos en las cosas de arriba. Nos hace reconocer nuestra necesidad de Yahweh, nos lleva a hacer teshuvá o a tener un arrepentimiento genuino y verdadero, nos impulsa a querer nacer de nuevo de lo alto, a estudiar las escrituras con mayor profundidad para poder encontrar las respuestas a todas esas preguntas que nos planteamos. Nuestra emuná, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad, nuestra obediencia es puesta a prueba y nos hacemos dependientes de Yahweh. Se ejercita en esos momentos nuestra paciencia y entonces entendemos el valor de la verdadera esperanza de los hijos de Yahweh. Y en mi testimonio personal puedo decir que yo he glorificado a Yahweh como nunca durante todo este proceso con el cáncer, no porque antes no lo hiciera, porque antes del diagnóstico yo estaba empezando a conocer las escrituras pues desde la perspectiva hebrea, pero ya mi cuerpo tenía una afectación que solamente yo lo sabía en ese momento. Y de alguna forma, pues al iniciarme en el estudio de las raíces hebreas, es cuando yo decido abrir el grupo Yahshua HaMashiach para la mujer en el Facebook y empiezo a hacer publicaciones de lo que el Padre me iba dando a manera pues de reflexiones, de pensamientos, de imágenes. Y en ese momento que yo me encontraba en los Estados Unidos, cuando yo llego a Argentina y es donde me puedo atender mi tema de salud, es cuando me diagnostican y fue
como que en mi vida hizo un clic. Y es cuando tomo la decisión de estudiar, de aprender de verdad sobre Yahweh como jamás lo había hecho en mi vida. Es cuando abrí el canal de YouTube, es cuando empecé a escribir todo lo que sentía, todo lo que me llevaba a reflexionar, es cuando entonces empecé a compilar todo lo que había escrito y decido hacer un libro sobre todo mi proceso de recuperación. Empiezo a hacer audios, empiezo a hacer videos, activar eso que ya estaba en mí, porque yo me acuerdo que yo cuando estaba pequeña, en estos días lo escribí en el Facebook, yo me acuerdo que yo para estudiar daba clases, yo me ponía como que yo era la maestra y yo imaginariamente tenía mi público al cual yo le daba clases y yo les enseñaba lo que yo había aprendido en la escuela o lo que me tocaba estudiar, y de alguna manera pues eso se empieza a activar en mi vida. Y entonces empecé a explicar por escrito, a través de audios, a través de videos, todo lo que el creador me estaba dando en ese momento. Y hasta el sol de hoy lo he venido haciendo. Y es algo que no solamente me ha permitido a mí crecer, sino que lo disfruto muchísimo, porque para mí realmente es un deleite el poder hacer esto, el poder dar a conocer a nuestro Mashiach, lo que Él siembra, lo que Él coloca en mi ruaj, en nuestras vidas, y el poder transmitir lo que de alguna manera pues Abba en su amor, en su compasión, coloca en nuestras vidas. Cada día más puedo decir que dependo del todo suficiente y cada día pues soy mucho más efectiva después del diagnóstico, y ahora puedo decir y de verdad identificarme públicamente como una estudiante de Yeshua. Y esto es algo que yo tengo que decir porque forma parte de mi historia de vida, de lo que Yeshua me permite aprender y cómo Él, en medio de un ambiente religioso, en medio de las adversidades que muchas veces nos encontramos con, que está contaminado de ideas que no solamente confunden lo kadosh con lo que no es kadosh, lo puro con lo que es impuro, muchas veces podría llegar a ser un ambiente muy hostil, con mucha crueldad. Y aunque no todo el mundo es así, aunque también me he encontrado con gente maravillosa, con gente muy amable, con gente muy educada, con gente que de verdad ha sido muy comprensible de la situación, que se acercaron a mí con mucho amor, con mucho cariño, pues también Él nos permite entender, nos permite crecer, nos permite desarrollarnos y responder las preguntas que se nos hacen en el camino. Y es por eso que yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de vida de poder transmitir, de poder expresar la verdad de Yahweh por estos medios. Así que el día que me corresponda morir, que sea cuando Yeshua diga. Mientras tanto, continuaré proclamando al Mashiach con la misma fuerza que Él me da para poder salir adelante. Entonces, aunque una enfermedad no le da honra a Yahweh, no le da gloria a Yahweh, la forma, la manera como asumimos y nos posicionamos por encima de ella, esto es lo que le da gloria y lo que le da honra al Creador. Pero este tipo de mensajes, yo estoy clarísima de que esto no atrae público, estos mensajes no son populares, no atraen seguidores, porque a nadie le gusta saber que en algún momento de su vida podría enfermarse. A nadie le gusta saber que puede estar teniendo una enfermedad que es silenciosa, que todavía no se ha manifestado, pero que esa enfermedad le va a llevar a conocer, si antes no lo conocía, a glorificar, a exaltar
el nombre, sobre todo nombre, de Yahshua HaMashiach. Porque lo que sí ha hecho popular la industria religiosa es la falsa doctrina, la falsa prosperidad y la confesión positiva, donde te dicen que todo te va a salir bien, donde te dicen que nunca te vas a enfermar, que eso puede pasarle a todo el mundo menos a ti, donde te dicen que si tú le traes el dinero a ciertas personas y los pones a sus pies, entonces a partir de allí pues sí te vas a poder sanar. Y en todo esto, Yahweh puede sanar en algunas ocasiones y en otras ocasiones puede ser que no sane. Pero lo que sí podemos entender en esta historia es que la enfermedad para un hijo de Yahweh va a ser para glorificarle. Entonces, cuando Yahshua oyó que Eleazar estaba enfermo, él decidió quedarse 2 días más en el lugar en el cual él se encontraba. En los versos 7 y 8 dice lo siguiente: entonces, después de esto les dijo a sus discípulos: vamos a Yahudá otra vez. Yahudá es Judea. Ellos le dijeron: Rabí, hace poco los dirigentes yahuditas procuraban apedrearte y vas a ir allá otra vez. Porque para los talmidín o para los seguidores o discípulos de Yahshua, ir a Judea o a Yahudá, que era donde se encontraban los líderes, los dirigentes religiosos, era dirigirse a donde el mayor riesgo, el peligro del ataque de estos dirigentes que no aceptaban a Yahshua, donde ya habían procurado apedrearle anteriormente. Sin embargo, ahí era donde se encontraba Eleazar. Ahora, en los versos 9 y 10, Yahshua respondió: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. La luz del día se refiere a realizar el trabajo mientras todavía haya tiempo, mientras todavía haya oportunidad, y quiere decir que nada ni nadie podía impedirle a Yahshua el poder regresar a Betania para encontrarse con Miriam, con Marta y con Eleazar. Continuamos con el verso 11. Después de decir estas cosas, les dijo: nuestro amigo Eleazar duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Maestro, si duerme, se sanará. Sin embargo, Yahshua había dicho esto de la muerte de Eleazar, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Yahshua los lleva como a la aceptación de la situación y dice: así que luego Yahshua les dijo claramente: Eleazar ha muerto. Y a continuación Yahshua dice algo que, si nos ponemos a analizar, podría chocar terriblemente con nuestro sistema de creencias, con nuestras emociones, inclusive podría confundirnos, porque puede parecer algo inhumano, injusto, insensible y hasta cruel. Vuelvo a leer: así que luego Yahshua les dijo claramente: Eleazar ha muerto. Y por ustedes me alegro de que yo no haya estado allá. Fíjense lo que dice: por ustedes me alegro de que yo no haya estado allá. Y aquí, por lo menos en esta versión, dice coma, para que crean. Pero vayamos donde él. Yahshua, para rematar en toda esta historia, nos dice que él se alegra por no haber estado allá cuando Eleazar murió. Nos preguntamos: Yahshua, explícame qué podía haber sido tan importante como para permitir que alguien a quien tú amabas, que lo amabas tanto, que era tu amigo, muriera. Y por ustedes me alegro de que yo no haya estado allá, coma, para que crean.
Yeshua, es tan importante para ti que nosotros creamos, que has permitido que alguien a quien amas se enferme, incluso hasta muera, porque tu intención es que nuestra emuná crezca y madure. Sí. Porque mientras más crean en mí, más capaces serán de ver mi cabot, mi gloria, mi esplendor, mi belleza, mi magnificencia. Verso 16. Entonces Tomás, el llamado gemelo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y aunque esta expresión pudiera ser un poco chistosa, pudiese ocasionarnos risa, parece también como una broma de mal gusto de parte de Tomás. Y si nos ubicamos en el contexto en el cual él se encontraba, ya en varias ocasiones habían intentado matar a Yeshua, llevarlo preso, y Tomás sabía cómo era la hostilidad de los dirigentes yahudí o los líderes religiosos judíos, que no querían a Yeshua, y la realidad es que él estaba demostrando la lealtad, la fidelidad a Yeshua, porque él fue valiente al no querer abandonarlo ante el peligro en el cual él se iba a enfrentar. Verso 17. Cuando llegó Yeshua, halló que hacía ya 4 días que Eleazar estaba en el sepulcro. Yeshua en ese momento se encontraba en Perea, aproximadamente a unos 30 kilómetros de distancia, y esto era el equivalente a un día completo de camino de Betania. La persona que le lleva el mensaje o el mensajero tomó un día completo para poder llegar hasta donde Yeshua se encontraba. Y así que cuando esta persona se encuentra con Yeshua, Eleazar ya había muerto, porque Yeshua había esperado 2 días, más el día de camino que este hombre tuvo o que le tomó para llevarle el mensaje de Miriam y de Marta, serían entonces 3 días, más el día que utilizó Yeshua para ir de Perea a Betania, serían 4 días. Entonces ya Eleazar tenía 4 días muerto. Y es cuando Yeshua recibe el mensaje. Él ya sabía que Eleazar estaba muerto, pero Yeshua les había enviado un mensaje a Miriam y a Marta. Y era en el verso 4, pero cuando Yeshua oyó esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim se glorifique por medio de ella. Entonces, cuando la persona o el mensajero regresa con el mensaje de Yeshua junto con las hermanas de Eleazar ya se encontraba muerto. Y entonces podemos pensar que ellas le preguntan ansiosas al mensajero: ¿le entregaste el mensaje a Yeshua? ¿Qué te dijo Yeshua? Y posiblemente él respondió que no iba a venir, que se iba a quedar 2 días más. Y entonces me imagino Marta, Miriam preguntando: ¿y cuál fue el mensaje que te dio para nosotros? Y entonces le da el mensaje de que esa enfermedad no era para la muerte, sino para la gloria de Elohim, para que el Hijo de Elohim se glorifique por medio de ella. Y ellas se preguntaban: ¿pero cómo si ya Eleazar está muerto? Y el hincapié que hace el libro de Yohanan en el verso 17, que dice: cuando llegó Yeshua, halló que hacía ya 4 días que Eleazar estaba en el sepulcro.
Es decir, que Eleazar ya tenía 4 días muerto. Se debe a que, según las costumbres y las creencias judías, los muertos eran sepultados el mismo día en que fallecía. Los judíos creían que el alma del difunto permanecía cerca del cuerpo durante 3 días. Y cuando el cuerpo pasaba a un estado de descomposición o a un estado de putrefacción, estaba excluida toda esperanza de volver a la vida. Entonces, por la mente de Miriam, por la mente de Marta, cuando Eleazar murió, es posible pues que ellas pensaron que ya no había nada que hacer, porque además Yahshua había dicho que se iba a quedar 2 días más. Entonces cuando llega el 4.º día, ya ellas dicen, nada, ya no hay caso, porque a pesar de que ya sabían que Yahshua había hecho resurrecciones, nunca antes había resucitado a un muerto en estado de descomposición o en estado de putrefacción. En el verso 18 dice, Bet-Ini o Betania estaba cerca de Yarushalayim como a 15 estadios o a 3 kilómetros. Y muchos de los yahuditas habían venido donde Marta y Miriam para consolarlas por su hermano. Como Eleazar había muerto, entonces muchos judíos estaban allí para consolar a Miriam y a Marta, porque era la práctica que estuvieran 7 días para acompañar a la familia que estaban pasando pues por el dolor o por ese duelo, por ese luto. Los versos 20 y 21 dice, entonces cuando oyó que venía Yahshua, Marta salió a recibirlo, pero Miriam se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Yahshua, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en ese momento Marta tiene como una combinación de sufrimiento por el duelo que estaba atravesando, que es perfectamente entendible, pero también de fe, porque sabía que Yahshua tenía el poder para sanar y para levantarlo. En los versos 22 en adelante dice, pero ahora también sé que todo lo que le pidas a Elohim te lo concederá. Yahshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Yahshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Podemos inferir que Marta le dijo algo así como que, Adón, no estoy ahorita para analizar este tipo de cosas, no puedo comprender en este momento cosas tan profundas, estoy pasando por un luto importante, así que por favor déjame pasar por este luto. Pero Yahshua le dice a Marta, tú piensas que la resurrección es un evento, es algo que va a ocurrir a futuro, es algo que sucederá dentro de mucho tiempo y en parte es verdad, pero hay algo que debes saber, Marta. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yahshua es la resurrección y la vida, y continúa diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Podemos inferir y concluir que por la causa de Yahshua, la muerte natural ha perdido fuerza, porque ya no significa una destrucción total del ser humano, porque Yahshua es la resurrección y la vida. Marta no estaba equivocada en pensar que la resurrección acontecería en el futuro, pero tenía enfrente a ella a quien es la resurrección y la vida, porque hay un efecto inmediato que no depende de acontecimientos futuros, porque ya tenemos la vida que Yahshua ofrece. Verso 27 dice, le dijo, sí, maestro, yo he creído que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, el que había de venir al mundo. Es decir, yo he creído
Quiere decir, yo creí en el pasado, yo creo y seguiré creyendo. Es decir, yo sigo creyendo en que tú eres el Maestro, en que tú eres el Mashiach y el Hijo de Elohim. Y aunque Marta haya visto a su hermano morir, aunque Marta haya pasado por el sufrimiento de ver a su hermano Eleazar enfermo, aunque tuvo que ayudarlo, cuidarlo, asistirlo, apoyarlo durante todo ese tiempo, aunque Yeshua haya decidido quedarse 2 días más en Betania, aunque Yeshua haya permitido todo esto sabiendo que eran sus amigos a quienes él amaba, aunque Eleazar estaba muerto y en un estado de putrefacción en la tumba, su emuná fue inquebrantable. Marta siguió creyendo que Yeshua era el Maestro, que era el Mashiach y que era el Hijo de Elohim. Y entonces todo esto se traduce en que Eleazar no se enfermó por falta de emuná o por falta de fe. Y tú te preguntarás, Sania, pero yo pensaba que la gente se enfermaba por falta de fe, yo pensé que no se sanaban por falta de fe, yo pensaba que la gente se moría por falta de fe. Y te puedo decir, mis estimadas, mis estimados, que el problema en el transcurso de la historia del iglesianismo es que nos han estado enseñando mucha basura. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos mensajeros han estado enseñando una cantidad de cosas que no nos han permitido pensar y analizar a profundidad las escrituras como corresponde, y es por eso que millones de personas han muerto sin conocer la verdad. Porque la falsa doctrina de la prosperidad y de la confesión positiva en su afán de lograr cosas por sí misma, lejos de la voluntad de Yahweh, han dado a luz a personas que, aunque algunas pueden tener buenas intenciones y otras definitivamente pues no la tienen, terminan lastimando, han terminado hiriendo, culpabilizando aún más al que sufre. Ah, no, es que te enfermaste por falta de fe. Ah, es que no se sanó por falta de fe. Murió por falta de fe. Así de crueles podemos llegar a ser. Tienes que entregar tu dinero y creer en tu sanidad. Y todo esto la gente se lo cree, que es lo más triste. Y esta es la crueldad de la industria religiosa. Pero yo quiero decirte algo. Los hijos de Yahweh, cuando morimos, cuando fallecemos físicamente, no lo hacemos por falta de emuná, no lo hacemos porque nos falte fe, ni porque nos falte confianza ni obediencia. Los hijos de Yahweh, cuando fallecemos, lo hacemos repletos, lo hacemos desbordados, llenos de emuná en Yeshua, que es la resurrección y la vida, porque nuestro destino final no es la muerte, sino vivir para siempre junto al Padre, porque sabemos que aunque nuestro cuerpo físico pueda fallarnos o pueda desgastarse, igualmente viviremos. Ahora, verso 28 dice, y después de decir esto, fue y llamó en secreto a su hermana Miriam, diciendo, el rabí está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a donde él estaba. Pues Yeshua todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Y entonces los yahuditas que estaban en la casa con ella, consolándola, cuando vieron que Miriam se levantó deprisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando Miriam llegó al lugar donde estaba Yeshua y lo vio, se postró a sus pies.
diciéndole: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miriam siempre estaba postrada a los pies de Yeshua. Y entonces Yeshua, al verla llorando y al ver a los yahuditas que habían venido con ella también llorando, se conmovió en su espíritu y se angustió y dijo: ¿Dónde lo han puesto? Le dijeron: Maestro, ven y verás. Y Yeshua lloró. Yeshua siente las emociones de dolor ante la muerte de alguien que ama. Él muestra su empatía hacia los que sufren, porque Yahweh no es indiferente hacia los que sufren. En Romillín o en Romanos 8:26, Shaul dijo: similarmente, el Roach mismo nos ayuda en nuestras debilidades, pues nosotros no sabemos orar de la manera que debemos, pero el Ruach mismo implora por nosotros con profundos gemidos indecibles. Y cuando habla de gemidos indecibles, los gemidos implican sufrimiento, y esto quiere decir que Yahweh puede abajarse a nuestras experiencias más terribles y devastadoras, que Yahweh puede participar en nuestro dolor, que Yeshua llora porque sufre por nosotros y con nosotros. ¿Crees que Yahweh no le importa lo que nos pueda estar pasando? ¿Crees que Él no escucha, o que Él está distante, o que Él se ha ido? Yahweh, en su soberanía, Él decidió voluntariamente sufrir por ti y sufrir por mí en la estaca de ejecución por amor. Y cuando nosotros padecemos, Él decide estar de nuestro lado, Él decide estar con nosotros. El verso 36 dice: entonces dijeron los yahuditas: miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego evitar también que Eleazar muriera? Yeshua sí pudo haber evitado que Eleazar muriera, pero la enfermedad que él padecía era para mostrar la gloria de Elohim y para que el Hijo de Elohim se glorifique por medio de ella. En Yohanan o Juan 21, 18 y 19, Yeshua dice: sí, en verdad te digo, cuando eras joven tú te ponías tu propia ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y algún otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y dijo esto para indicar la clase de muerte que Kefa tendría para traer gloria a Yahweh. Y entonces Yeshua le dijo a Kefa: sígueme. Entonces, ¿quiere decir que nuestra muerte es para la gloria de Yahweh? Sí. Yeshua, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra entre la entrada. Yeshua dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: maestro, ya hiede porque tiene 4 días. Yeshua le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Elohim? Recordemos que en el verso 15, que decía: y por ustedes me alegro de que yo no haya estado allá, para que crean. El propósito que era que todos los que estaban presentes en aquel momento creyeran. Ahora, en el verso 40 dice: Yeshua le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Elohim? Él aclara aquí lo anteriormente dicho. Yeshua, entonces, todo esto se trata de ti. Sí. Yeshua, la enfermedad de Eleazar se trató de ti. Sí.
Yeshua, la muerte de Eleazar se trató de ti. Sí. Yeshua, todo esto es para conocer tu gloria. Sí. Yeshua, toda esta historia no se trata de la vida de Eleazar y de Marta y de Miriam. No, no se trata de la vida de Eleazar, no se trata de la vida de Marta, ni de la vida de Miriam. Yeshua, pero tú no amas a Miriam y a Marta. Sí, yo las amo, pero no se trata de ellas. Se trata más bien de mi gloria. Y esto es lo que Yeshua está diciendo acá. Yeshua les dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Elohim. Yeshua ya había orado antes, pero ahora hace una oración pública con propósito y con toda la intención de que la multitud también pueda creer. Dice, luego quitaron la piedra y Yeshua alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque oíste. Es decir, que Yeshua ya había orado, pero en ese momento lo hizo en voz alta. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, llamó con voz fuerte, Eleazar, ven fuera. Si Yeshua no hubiera llamado a Eleazar por su nombre, podemos pensar que todas las tumbas se hubieran vaciado. El verso 44 dice, y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Yeshua les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y Yeshua tuvo que dar esta orden de que le quitaran las vendas y lo dejaran ir porque la gente quedó paralizada, la gente se quedó sorprendida porque no podían ni siquiera tener la iniciativa propia de acercarse para quitarle la venda y ayudarlo. Eleazar estaba en un estado de putrefacción, sin embargo ya se había levantado. El verso 45 dice, muchos de los yahuditas que habían ido donde Miriam habían visto lo que había hecho Yeshua y creyeron en él. Porque la intención del libro de Yohanan o de Juan al registrar esta historia era que podamos entender que la resurrección de Eleazar es una proyección de la resurrección de todos los que creemos en Yeshua HaMashiach, quien es la resurrección y la vida. La pregunta es, ¿Yeshua puede hacerlo? Sí. En ocasiones, Yeshua decide esperar también. En ocasiones, Él decide no hacerlo. Pero podemos seguir confiando en Él en medio del peor escenario que podamos vivir, sea de enfermedad o la misma muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Y si seguimos creyendo en el Mashiach Yeshua, veremos la Kabod, la gloria de Yahweh. Ahora observamos las dos formas de pensamientos. Te enfermaste por falta de fe, versus te enfermaste para la Kabod de Yahweh. Vamos a declarar, vamos a decretar, vamos a ordenar que seas sano inmediatamente porque nosotros podemos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Yahweh. Te voy a decir algo, una persona que está enferma de cáncer no se va a sanar con los decretos de nadie. Porque si la soberanía de Yahweh es llevarse a esa persona con decretos o sin decretos, igual lo va a hacer.
Podemos clamar por la persona, podemos pedirle al Padre que sane a la persona. Y si en su propósito para esa persona está sanarla, el resultado es que Él lo va a hacer. Y entonces, la buena noticia real y verdadera es que esta enfermedad va a ser usada para darle gloria o cabod al Padre. Y esto es muy diferente a decir que te enfermaste por falta de fe o que se murió por hablar mal del hermanito. Son cosas completamente distintas. Y siendo nosotros de Yeshua, lo que nos suceda, absolutamente todo lo que nos suceda es para su cabot, para su gloria. Pues si vivimos en relación para con el Adón. Y si morimos en relación para con el Adón. Así que de cualquier modo que suceda, sea que vivamos, sea que muramos, pertenecemos al Adón Yeshua. Entonces el enfoque es distinto. La persona se murió por falta de fe. No, la persona se murió llena de emuná, de fe, de esperanza, de confianza, de fidelidad, de obediencia, porque sabía que aunque muriera, va a vivir, y esa es la buena noticia. El emisario Shaul, luego de encontrarse con Yeshua, dijo: ahora, hermanos, queremos que sepan la verdad sobre los que han muerto de otra forma. Ustedes podrían entristecerse igual que la gente que no tiene nada en qué poner su esperanza, porque como nosotros creemos en Yeshua, quien murió y resucitó, también creemos de la misma forma que Yahweh, por medio de Yeshua, se llevará con él a aquellos que han muerto. Y eso lo conseguimos en 1 Tesalonicenses 4, 13, 14. Y agrega más adelante, en el verso 16 dice: aquellos que han muerto unidos con el Mashiach, Yeshua, serán los primeros en resucitar. Luego Shaul le escribe una carta a los corintios diciéndoles: porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre. Porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach todos son vivificados. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre, dice Yeshua. Así que, queridos hermanos, la vida es muy distinta cuando sabemos que no se trata de nosotros, sino de la cabot, de la gloria de Yahweh. Shaul dijo: cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui, así que mi soberbio ego ya no vive. Pero el Mashiach Yeshua vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Gálatas 2:20. Esto quiere decir que todo lo que yo vivía, o lo que yo viva, mejor dicho, o experimente, será para la cabot de Yahweh. La enfermedad será para la gloria de Yahweh. La muerte será para la gloria de Yahweh. Porque si Yeshua fue capaz de resucitar a Eleazar, permitiéndole experimentar un nuevo nacimiento, aún estando en un estado de descomposición o en un estado de putrefacción, también lo va a hacer conmigo, también lo va a hacer contigo, porque Yeshua es la resurrección. Así que no perdamos la perspectiva de que todo lo que nos suceda en nuestras vidas es para la gloria de Yahweh. La resurrección de Eleazar más bien es una pequeña muestra de lo que Yeshua hará con la totalidad del pueblo de Elohim. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos.